Buenas tardes, queridos hermanos. Gracia y paz del Señor para la amada iglesia. Y la iglesia en esta tarde continuamos en nuestra serie titulado Efesios, bendición en Cristo. Y hoy, hermanos, con la ayuda del Señor vamos a desarrollar el tema número 30 de esta serie. Y el tema es justamente la sujeción. Amén, hermanos. Si es que hoy la enseñanza de la palabra de Dios va a ser un poquitito para las esposas, para las mujeres que están aquí en esta tarde. Y vamos a entonces, con la ayuda del Señor, escudriñar su palabra y estudiar este hermoso texto, ¿verdad?, que nos habla acerca de la sujeción. Les invito, hermanos, si son tan amables, vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Padre Celestial, Dios de Israel, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú eres único, Padre Celestial. Eres, Señor, majestuoso, digno de ser alabado. Cuán grande, mi Dios, es tu nombre en toda la tierra, y toda la tierra, Señor, te alabará. Reconocemos en esta tarde, Padre, la grandeza de tu nombre, la grandeza de tu poder, tu infinito amor, Señor, para con cada uno de nosotros. Y en esta noche, en esta tarde, Señor, predisponemos todo nuestro ser, Señor. No solamente nuestro corazón, sino todo nuestro ser predisponemos, Señor, para recibir tu palabra. Padre, pedimos, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta tarde a la verdad, Señor. Y que la verdad, Padre, que es Cristo, Señor, sea una realidad en nuestras vidas. Padre, pido en el nombre de Jesús, abre nuestras mentes, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos recibir tu palabra. Y nos disponemos, Señor, en este momento a abrir tu palabra y estudiarla en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5. Y estamos estudiando el libro de Efesios expositivamente, versículo tras versículo. Y hoy en el tema número 30, semana número 30 sería esto entonces, estamos en el verso 19 al 24 de Efesios. La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. ¿Tienen todos? Amén. Vamos a leer verso 19 entonces en adelante. Ok. Para algunos vamos a leer desde el 15, ¿les parece? Para retomar un poco el espíritu de la enseñanza. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Punto aparte. Amén. Bueno, hermanos, la sujeción es el tema entonces, la primera parte, porque la segunda parte vamos a desarrollarlo la próxima semana. Entonces, vimos, hermanos, la semana pasada todo un versículo, el 18, ¿verdad?, acerca de la llenura del Espíritu Santo, y está bien claro ya, ¿verdad?, lo que es la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad?, en la vida de un cristiano. Ahora, como yo les decía la semana pasada, ¿verdad?, es necesario entender la llenura del Espíritu Santo para poder pasar a la otra etapa, ¿verdad?, que es a partir del versículo 19 del capítulo 5 hasta el versículo 20 del capítulo 6. O sea, todo lo que viene después del verso 18 depende, hermanos, de la llenura del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Eso es lo que la semana pasada estuvimos estudiando. Entonces, vamos a entrar de lleno hoy, ¿verdad?, hablando de estas verdades muy importantes, de estos principios que Dios estableció, ¿verdad?, para nuestra vida aquí en la tierra como hijos de Él, como cristianos. Entonces, hermanos, vemos que el primer efecto de la llenura del Espíritu es la alabanza. Depende de la llenura del Espíritu Santo todo lo que viene seguidamente, versículo 19 en adelante. Entonces, vemos ahí en el verso 19 que dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El primer efecto, hermanos, de la llenura del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es la alabanza al Señor. Amén. Ahora, acompañada, ¿verdad?, de la alabanza al Señor, viene la acción de gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, la alabanza al Señor es el primer efecto de la llenura del Espíritu Santo, y acompaña a la alabanza, ¿verdad?, nuestra acción de gracias, nuestra gratitud, queridos hermanos, por todo, ¿verdad? Entonces, de esta misma manera, alabanza y acción de gracias debe comenzar toda oración personal que hace un cristiano. Amén, hermanos. De esta forma tiene que comenzar todas nuestras oraciones, hermanos, personales e individuales, alabando al Señor y dándole gracias a Él, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad?, todo culto eclesial, toda liturgia en el templo también tiene que comenzar con estos elementos, hermanos: la alabanza al Señor y la acción de gracias por todo. Amén. No se olviden de esto, hermano. Guárdenlo, porque es doctrina bíblica aplicada a nuestras vidas. Estos textos, entonces, que vamos a desarrollar en esta tarde, muestran las consecuencias inmediatas de obedecer el mandato de ser llenos del Espíritu. ¿Se acuerdan la semana pasada? Sed llenos del Espíritu está en imperativo, es una orden. No es, ¿verdad?, que si vos querés o no querés, si no tenés tiempo, no. Hermanos, es un mandamiento del Señor el ser llenos del Espíritu Santo.
Entonces, vamos a desarrollar el verso 19 con la ayuda del Espíritu Santo y también de ustedes. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra que aquí el apóstol Pablo usa en el verso 19, hablando, hermanos, significa expresar, significa decir, significa afirmar, significa pronunciar palabras, hablar, hablando, dice acá el texto, ¿verdad? Entonces, literalmente, pronunciar palabras, hermanos, con insistencia, con pasión y de forma extendida. Esto es lo que significa esta palabra hablando, hablando, ¿verdad? Entonces, expresar, pronunciar palabras con insistencia, con pasión, no es compasión, sino con pasión, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que expresar entonces? Con pasión, ¿verdad? Hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, un cristiano lleno del Espíritu, escuchen bien, hermanos, un cristiano lleno del Espíritu ama la palabra de Dios. En primer lugar, un cristiano ama la palabra de Dios. ¿Quieres saber si eres cristiano? ¿Quieres saber si alguien es cristiano? Entonces la palabra de Dios es fundamental, hermanos, que lo ame. Amén, hermanos. Un cristiano lleno del Espíritu Santo ama la reunión eclesial, ama el reunirse como estamos esta tarde aquí, verá, en el culto, para alabar, para adorar a Dios y escuchar su palabra. Un cristiano lleno del Espíritu Santo ama la palabra de Dios, ama el congregarse, así como estamos congregados acá, verá, junto con los hermanos, y es el primero que asiste puntualmente a los cultos. Amén. El lleno de Espíritu Santo es el primero que asiste, hermanos, a los cultos. ¿Y sabe qué hora viene? Viene 10 minutos antes de la hora de empezar el culto. 10 minutos antes para estar en el Espíritu, ¿verdad? Para estar orando, entrando, ¿verdad? Ya en el Espíritu. Entonces, ese es un cristiano verdadero. Viene, ¿verdad? Y es ministrado de repente ya por las alabanzas, ¿verdad? Por las canciones que están escuchando. Entonces, quien no asiste al culto, quien no asiste a los cultos, ¿verdad? Por cualquier motivo, a no ser que sea por enfermedad, aclaro, a no ser que sea por enfermedad y por muerte física. Quien no asiste al culto, a las reuniones, ¿verdad?, de la iglesia, por cualquier motivo, ¿verdad?, o de repente llega tarde, tardísimo, ¿verdad?, es porque no ama a Dios, hermanos. Pregunto, ¿qué hora es la entrada en tu trabajo? Generalmente. Las 7, ¿verdad? ¿Tú puedes llegar 8 menos 20? ¿7:30 puedes llegar? 5 minutos es la tolerancia, hermano, en nuestros trabajos, ¿verdad? 15 en el tuyo. Bueno, 15 minutos de tolerancia de repente. Y eso significa, hermanos, que no puedes en tu trabajo llegar más de 15 minutos, porque no vas a ser ya sancionado. Entonces, cuando nosotros amamos a Dios, hermanos, deberíamos ser el primero en estar en este lugar, ¿verdad?, sentados para alabar el nombre del Señor. Entonces,
la persona, ¿verdad?, que falta por cualquier motivo a las reuniones de la iglesia o llega tarde, es porque no ama a Dios, no ama congregarse, por lo tanto, ¿verdad?, no vive en la plenitud del Espíritu. Amén, hermanos. Entonces, como dijimos, todo lo que viene a partir del verso 19 en adelante es la consecuencia, ¿verdad?, o dicho de otra palabra, ¿verdad?, necesariamente tiene que cumplirse en la vida de las personas, ¿verdad? Entonces, Hebreos 10:25, vamos a mirar lo que dice. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a no dejar de congregarnos. Amén. Si dejas de congregarte es porque hay un motivo muy grave allí, ¿verdad? Y es motivo espiritual generalmente, que dejamos de asistir, ¿verdad?, a las reuniones, al culto. La Biblia enseña, queridos hermanos, que hemos de alabar y adorar a Dios con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Así dice, verso 19 estoy, ¿verdad? Entonces, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Eso significa, hermanos, que cuando estamos, ¿verdad?, hablando entre hermanos, no tenemos que hablar de fútbol, no tenemos que hablar de política, no tenemos que hablar palabras necias, no tenemos que hablar palabras de truanería, ¿se acuerdan? ¿Verdad? No tenemos, hermanos, ningún otro tema para hablar, a no ser que sean salmos, himnos y cánticos espirituales. Amén, hermanos. Así es que a partir de hoy, ¿verdad?, nada ya de conversar otras cosas que no sean, ¿verdad?, que no sean, ¿verdad?, de las cosas del Señor. La Biblia dice, hermanos, ¿verdad?, o sea que tenemos en los himnos, nosotros solemos cantar a veces hermosos himnos, ¿verdad?, contienen doctrinas bíblicas. Los himnos contienen doctrinas bíblicas acerca de Dios, acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo. Los cánticos espirituales, que dice acá la Biblia, que tiene que ser también nuestra manera de comunicarnos y de hablar entre nosotros, expresan testimonios acerca de las verdades de la gracia y la salvación en Cristo. Luego dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Toda alabanza y acción de gracias, hermanos, ha de expresarse por medio de los labios, ¿sí o no? Toda alabanza y acción de gracias, o tú expresas acción de gracias por medio de tus actitudes o gestos, no se puede, ¿verdad? Entonces, por medio de nuestros labios, por medio de la boca, expresamos nosotros toda alabanza y acción de gracias. Pero, ¿verdad?, expresamos por nuestros labios, pero han de salir de nuestros corazones. No solo de nuestra boca, hermanos, tiene que salir las alabanzas y las acciones de gracia. No solo de nuestras bocas, sino de nuestro corazón, hermanos, que está guiado y controlado por el Espíritu del Señor. Amén. Ahora, si lo que expresamos por nuestros labios, si lo que decimos a través de nuestros labios, ya sea en alabanza o en acción de gracias, no sale de la sinceridad de nuestro corazón, todo aquello que decimos, hermanos, no pasa de ser una gran hipocresía. Así de sencillo. Si no viene de la sinceridad de nuestro corazón, toda alabanza a Dios y toda acción de gracias a Dios en el nombre de Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Entonces estamos hablando de que somos hipócritas. Toda alabanza,
toda acción de gracias debe salir de nuestro corazón, guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Recuerden que a Dios, hermanos, podemos alabar solo en espíritu y en verdad. Juan 4, vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en el versículo 24. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿quiénes le adoran? Sus hijos, su iglesia, ¿verdad? Los que le adoran, aquí está la forma, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén, hermanos. Entonces, esto, hermanos, habla de una sinceridad de nuestros corazones, ¿verdad? Aquel que le adora a Dios, aquel que adora a Cristo, tiene que adorarlo en espíritu y en verdad. Porque si no es, como les dije, hipocresía. Bueno, vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 5, algo que aconteció, hermanos. Segunda de Crónicas 5, versículos 12, dice lo siguiente. Segunda de Crónicas 5, 12. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Verso 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, ¿qué hacían acá? Cantaban todos a una. Miren lo que sucede. Para alabar y dar gracias a Dios. ¿Qué estaba haciendo acá el pueblo, la iglesia? Estaba alabando a Dios y estaba dando gracias a Dios. Estaban haciendo acciones de gracia. Escuchen lo que viene. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué pasó, hermanos? La casa donde estaban se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Amén, hermanos. Cuando nuestra alabanza, nuestra gratitud a Dios por todas las cosas salen de nuestro corazón sincero y reunidos todos como iglesia, hermanos, sí o sí la casa será llenada de la gloria de Dios. Y no es prácticamente la casa acá, este edificio físicamente, sino la casa se refiere a tu vida, a cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, nuestro anhelo, ¿verdad, hermanos? Es que seamos llenos de la plenitud de la vida de Cristo. Esto es lo que hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Y de hecho Dios nos salvó, hermanos, ¿verdad? Nos quitó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable, justamente, ¿verdad? Para que seamos llenos de la plenitud de su Espíritu. Entonces, el segundo efecto de la llenura del Espíritu Santo, ¿cuál era el primer efecto? La alabanza. Muy bien, la alabanza al Señor. El segundo efecto de la llenura, hermanos, es la gratitud. Y en el verso 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Hebreos 13:15: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él
sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Amén. Hebreos 13, versículo 15. Dice acá en el verso 20, dando siempre gracias. Aquí la palabra dando, hermanos, es la palabra griega eucaristountes, de donde viene el vocablo Eucaristía. ¿Escucharon esa palabra? Eucaristía. Bueno, viene de esta palabra griega dando, ¿verdad? Y su significado, hermanos, es dando gracias a Dios. Eso es lo que significa Eucaristía. No significa misa, ¿verdad? Sino significa dando gracias a Dios. Y el apóstol Pablo añade allí por todo, ¿verdad? Dando siempre gracias. En el verso 20 estoy, por todo, dice, así dice tu Biblia, ¿verdad? Ok, entonces, dando siempre gracias a Dios por todo, pues todas las cosas, queridos hermanos, cooperan para el bien de los que aman a Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 8. En el verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todas las cosas que nos suceden, hermanos, dice la Biblia, la palabra de Dios, cooperan. Cooperan es ayudan, nos ayudan, ¿verdad? Para el bien. Esto es, a los que aman al Señor. Amén. Recuerdan que los que son llenos del Espíritu aman la palabra de Dios, aman por consiguiente a Dios por sobre todas las cosas, aman congregarse, ¿verdad? Y todas esas cosas. Ahora, esta gratitud que está aquí en el verso 20, dando siempre que gracias, dice, ¿verdad? Por todo, ¿a quién? Al Dios y Padre. Esta es una doctrina también, hermano, una enseñanza. Es a Dios Padre a quien debemos nosotros, ¿verdad?, elevar nuestras oraciones y también nuestras acciones de gracia. Esta gratitud, hermanos, que es, ¿verdad?, el segundo efecto de la llenura del Espíritu Santo, debe ser constante. ¿Cuál es la palabra que dice allí? Dando algunas veces, cuando se te antoja, darle gracias a Dios. ¿Así dice? Siempre dicen. Bien, entonces esta gratitud tuya y mía a Dios, nuestro Padre Celestial, debe ser constante, hermano. Debe ser siempre. No porque hoy, ¿verdad?, no hiciste ni una venta en tu trabajo, ¿verdad? No porque hoy no vino ni un paciente a tu consultorio, no porque hoy ningún cliente se acercó, ¿verdad?, hasta tu mostrador, entonces vos largas la cara. No, tienes que dar gracias a Dios por eso que ha ocurrido. Amén, hermano. Dar gracias a Dios en todo, dice, ¿verdad? Y por todo también. Entonces, siempre, hermanos, tenemos que tener en cuenta, siempre dar gracias a Dios. Y debe esta gratitud enfocarse en quien Él es y lo que ha hecho a través de su Hijo Jesucristo en favor nuestro. Amén, hermanos. Mi gratitud, mi alabanza, tu gratitud a Dios el Padre tiene que ser por lo que Él es en primer lugar. ¿Y qué es el Padre Dios para ti? Todo. Mi Señor, mi Salvador,
la fuente de todas mis provisiones, mi cuidador, mi protector, ¿verdad? Mi ayudador, ¿qué más? Mi auxilio, mi refugio, mi torre fuerte, mi escondedero, mi roca, ¿verdad? Mi fortaleza, gracias, mi sanador, hermanos. Amén. Entonces, esta alabanza y esta gratitud a Dios el Padre debe ser, hermanos, debe estar enfocado en quien Él es y verá lo que ha hecho a través de su Hijo Jesucristo en favor nuestro. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, verso 17 dice: Colosenses 3:17 y todo, Colosenses 3:17 y todo lo que hacéis, miren un poco, todo lo que hacéis, dice la Biblia, todo, tengan en cuenta, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. ¿Qué dice después? Muy bien, hacedlo todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo lo que hacéis, desde el momento que abrís tus ojos para despertarte en la madrugada o en la mañana, hasta levantarte otra vez al día siguiente, ¿verdad? Todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a ¿quién? A Dios Padre por medio de Cristo. Por medio de Él se refiere a Cristo, hermanos. Es a Dios, verá, entonces nuestras alabanzas. Y luego dice, verá esa frase allí, por todo, dando siempre gracias, por todo, significa gratitud sin límites, hermanos. Amén. No hay límites para dar gracias a Dios, hermano. La Biblia nos enseña que tengamos una actitud de gratitud aún en las circunstancias más adversas de nuestras vidas. ¿Les gustó eso? La Biblia, hermanos, por estos versículos que estamos leyendo, nos enseña que tenemos que tener una actitud, ¿verdad?, de gratitud aún en las circunstancias más adversas que nos acontecen. Recuerda los inmensos beneficios que recibes cada día superan ampliamente a las pruebas que padeces. ¿Sí o no, hermanos? Yo estoy seguro, 100% seguro, que los beneficios que Dios te da a ti y me da a mí también todos los días superan, hermanos, ampliamente, ¿verdad?, las pruebas o las dificultades que padecemos. Y entonces, motivo de gratitud a Dios. Entonces, al Dios y Padre, nuestra gratitud, entonces, como dije, la dirigimos a Dios el Padre, quien es la fuente de todo bien. Santiago 1:17 dice lo siguiente. 1:17 de Santiago: toda buena dádiva, imagínense, toda, no dice algunas bendiciones, dice toda bendición, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Queridos hermanos, Dios fue, es y será el mismo por los siglos de los siglos. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios es Dios, hermano. Él es inmutable.
Él no cambia. Lo que Él dijo es, hermanos, lo que Él estableció en su palabra, lo estableció. Y tú y yo no podemos cambiar lo que dice la Biblia a nuestro antojo o a nuestra conveniencia. Amén, hermanos. Lo que Dios dijo, así es. Entonces, debe ser, como la última frase del verso 20, verá, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? O sea, toda oración, toda acción de gracia, toda alabanza debe ser dirigida a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Y aquí muchas veces tenemos que corregir, hermanos, nuestras oraciones, porque a veces le oramos a Cristo, a veces le oramos al Espíritu Santo y está incorrecto. Tenemos que orar a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo va a hacerse realidad lo que hemos estado pidiendo al Señor. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Pues en razón de que Cristo, hermanos, es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso dice en 1 Timoteo 2:5. Vamos a abrir nuestras Biblias, si son tan amables, por favor. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Dice la Biblia, la palabra de Dios, porque hay, ¿cuántos dioses? Muy bien, porque hay un solo Dios, no dos, ni tres, ni cinco, un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Uno solo. ¿Quién es? Muy bien, Jesucristo hombre. Repito otra vez, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, el tercer efecto de la llenura del Espíritu es la sumisión. ¿Cuál era el primer efecto? La alabanza. El segundo efecto de la llenura, la gratitud. Y el tercer efecto, la sumisión, o sea, la sujeción, dicho de otra manera también. Verso 21, allí en nuestro pasaje de Efesios capítulo 5, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Muy bien, versículo 21 de Efesios 5 estoy. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La palabra, queridos hermanos, aquí en este versículo nos exhorta a una recíproca. ¿Saben lo que significa recíproca? Ambos, unos a otros, ¿verdad? Nos exhorta entonces a una recíproca sumisión dentro de la comunidad eclesial, o sea, en el cuerpo de Cristo, hermanos. Amén. Entre hermanos en la fe. Dice otra versión: sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, esta frase, este versículo, es una enseñanza suprema respecto a las relaciones que tenemos que tener con los demás. No considerándote superior al otro, dice la Biblia, ¿verdad? No debemos de considerarnos superiores al otro. Yo no soy superior a ustedes, hermanos, ni usted es superior a mí, ni nadie en la iglesia de Cristo es superior unos a otros. Ahora, Dios da un llamado, eso es otra cosa, ¿verdad? En este caso, un llamado pastoral para que yo esté aquí al frente, ¿verdad? En la parte, ahí estoy, ¿verdad? Se entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero delante de Dios, hermanos, cada uno de nosotros somos igualitos. ¿Entienden? Para delante de Dios. Entonces, esta es, hermanos, una enseñanza suprema con respecto a las relaciones que tenemos que tener para con los demás en la iglesia. Y habla, como dije, de una sumisión recíproca
entre hermanos en la fe. ¿Ok? Este versículo, hermanos, esta enseñanza es una declaración inequívoca. Inequívoca. ¿Saben lo que significa inequívoca? Que no está equivocada, ¿verdad? De que todo cristiano lleno del Espíritu Santo debe ser sumiso y humilde. Dice la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará. Entonces, hermanos, inequívocamente acá enseña, verá, que tú y yo debemos ser sumisos y humildes. Amén. Ningún cristiano, recalco, ningún cristiano, por más que sea quien sea, apóstol, profeta, pastor, maestro, diácono, el que limpia el baño, el que recibe a los hermanos allá en la puerta, hermanos, todos los cristianos, ninguno es superior a otro. Todos somos iguales ante Dios. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Aparte es el llamado que Dios da y los dones que Dios da, ¿ok? Y allí Dios, verá, después va a pedir cuentas también de todo eso. Esta sumisión al cual la iglesia está llamada, hermanos, a tener, esta sumisión comienza, ¿dónde creen ustedes? En el matrimonio, hermanos, en la familia. Porque ¿de qué sirve que tú acá en la iglesia seas sumiso y en tu casa, en tu trabajo, sos un soberbio, un altanero, uno que arremete contra todos? ¿Un qué? Un globito. Ah, lobito, lobo, de lobo. Ok, perfecto, muy bien. Muy bien. Sí, está correctísimo, ¿verdad? Pero hermanos, ¿verdad? Quiero que entiendan bien que la sumisión comienza, ¿verdad? Ciertamente en el nuevo nacimiento, pero comienza dentro de tu hogar. Comienza en tu familia y luego se extiende hacia los demás, ya sea en el templo, ya sea en tu trabajo o en cualquier otra relación que tengas. Esta palabra someteos, porque dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, someteos es la palabra griega upotasomenoi. Upotasomenoi. Ahora, miren lo que significa, hermanos, upotasomenoi. O sea, someteos. No significa sujeción. Tampoco significa sumisión. Pues pastor, ¿qué significa entonces someteos? Esta palabra upotasomenoi, hermanos, significa subordinación. Y este verbo, hermanos, tiene una connotación militar. Y acá tenemos con nosotros un militar, ¿verdad? El hermano capitán de navío, el hermano Duré. Subordinación. ¿Vos sabés lo que es subordinación, hermano?
es un término militar, hermanos. Se usa en la milicia, donde el orden y la disciplina juegan un papel muy, pero muy importante. La subordinación. ¿Entienden? Está uno al mando y abajo están, en un sentido, ¿verdad?, los subordinados, ¿verdad? Y, ¿verdad?, tiene mucho que ver entonces con la disciplina y el orden. Esta subordinación espiritual, hermanos, porque fíjense, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, subordinaos o subordínense unos a otros en el temor de Dios. ¿A quién estamos subordinados, hermanos? A Dios, al Señor, a Cristo, hermanos, ¿verdad? Todos nosotros estamos subordinados, como ese término militar, hermanos, ¿verdad? Porque el término es militar realmente. Entonces, esta sana subordinación espiritual es la que produce, miren lo que produce esta sana subordinación, ¿verdad? Produce el correcto funcionamiento del organismo vivo que es la iglesia. Si no hubiera esta subordinación, hermanos, el organismo vivo que es la iglesia, porque la iglesia no es una institución, ¿se acuerdan? No es institución, es organismo vivo, ¿verdad? Entonces, la iglesia, ¿verdad?, tiene vida mediante esta subordinación sana y correcta espiritualmente hablando. Pero ojo, hermanos, esta subordinación no da señorío ni dominio a ningún líder. ¿Quién es el líder en este caso, hermanos? Cuando hay una subordinación a alguien, Cristo, Dios, hermano. Él es el único líder, es el único comandante general, vamos a decirlo, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas de la nación, por poner como un ejemplo, ¿verdad? Y todos el resto nosotros estamos subordinados a Él. No da entonces señorío ni dominio a ningún líder. Primera de Pedro 5:3. Y el título acá dice: apacentad la grey de Dios. Y está hablando a los ancianos, a los pastores, ¿verdad?, a los líderes de las iglesias. Dice el verso 3 de Primera de Pedro 5: no como teniendo señorío. ¿Después qué dice? Sobre lo que están a vuestro cuidado. Repito, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén, hermanos. Y el verso 2 decía: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dice un refrán, alguien escribió alguna vez, y escuchen lo que dice: el orgullo por el cargo y el espíritu autoritario destruyen la comunión. Esto lo dijo alguien, un sabio lo dijo, ¿verdad? El orgullo por el cargo. Hay algunos que se empecinan por el cargo, se rompen, como se dice, hasta el lomo, ¿verdad?, por el cargo, por ocupar de repente un cargo, ¿verdad? Y, ¿verdad?, el espíritu autoritario, el que tiene un espíritu autoritario, el de jefe, el de líder, ¿verdad?, el de manda más, el único espiritual, hermano. Si hay alguien así en medio de la iglesia,
eso destruye la comunión, hermanos. ¿Ok? Todo esto, hermanos, el someternos unos a otros, ¿verdad? El hecho de estar subordinados unos a otros, ¿verdad? Ha de hacerse en el temor de Dios. Dice en el temor de Dios, el versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios, hermanos, la correcta traducción del griego al español dice, escuchen, en el temor de Cristo. No dice en el temor de Dios, dice en el temor del Mesías. Y el Mesías es Cristo, hermano. Entonces, en el temor de Cristo, mire lo que significa, por respeto a Cristo, hermanos. Subordinados, estén subordinados unos a otros por respeto a Cristo, hermanos. Amén, hermanos. Y tenemos que tener cuidado, ¿verdad, hermanos?, en no ofender la santidad de Cristo cuando de repente nos referimos a Cristo de cualquier manera irreverente, hermanos. Cuidado con eso, ¿verdad? Por respeto a Cristo, significa este versículo aquí entonces. Nuestras relaciones entre hermanos deben ser buenas, deben ser correctas por respeto a Cristo, hermanos. Amén. Nuestra continua reverencia a Dios, ya sea a través de las oraciones personales que hacemos todos los días en nuestras casas, a través de los devocionales que estamos haciendo también todos los días en nuestras casas, a través del Instituto Bíblico, aquellos hermanos que están asistiendo los viernes, los que están asistiendo al culto los sábados a las 18 horas y los que venimos también al culto los domingos a las 5 de la tarde. Nuestra continua reverencia a Dios y a su palabra produce, hermanos, la sumisión entre nosotros. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice acá, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora, vamos otra vez a Efesios, por favor. Efesios capítulo 5. Y escuchen bien, hermanos, porque ahora viene lo más fuerte todavía, ¿eh? A partir del versículo 22, a partir del verso 22 hasta el versículo 33 del capítulo 5, gracias, vamos a considerar, hermanos, la enseñanza bíblica respecto al matrimonio. Dentro del espíritu que dije, ¿verdad?, la semana pasada, de ser llenos del Espíritu Santo. La condición para que se cumpla todo lo que viene a partir del versículo 19 y ahora el 22 que vamos a tocar, para que se cumpla, hermanos, es necesario un requisito: ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el matrimonio es una figura de la relación entre Cristo y su iglesia. Ese es el primer principio que tenemos que tener en cuenta y que habla aquí Efesios capítulo 5, verso 22. Repito, el matrimonio es la figura de la relación de Cristo con la iglesia. ¿Quieres saber cómo es la relación de Cristo con su iglesia? Pues Dios puso un ejemplo acá en la tierra y es el matrimonio.
Necesitas mirar a un matrimonio para ver la relación de Cristo con su iglesia. Ahora quiero que mires cualquier matrimonio a tu alrededor. Mira que tu matrimonio o el matrimonio en general de las personas debe reflejar la relación que hay entre Cristo y su iglesia, hermano. ¿Me están entendiendo? Ok, bien, sigo entonces. Gracias. En el versículo 15, que hoy lo leímos otra vez, de Efesios, ¿verdad? De Efesios 5, teníamos la exhortación de mirar bien cómo andamos, ¿verdad? Quiero que lleves tu vista, tu ojo hasta el versículo 15 otra vez. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice, ¿verdad? Entonces, acá tenemos en el versículo 15 la exhortación de mirar bien cómo andamos. No sea que andemos como necios, sino como sabios. Ahora, escucha bien. Este andar como sabio y no como necio, a que se refiere acá la exhortación del versículo 15, hermanos, empieza en el matrimonio. En el matrimonio es donde debes andar como sabio y no como necio. ¿Recuerdan el significado de aquellas palabras de necio, hermano? Qué duras eran, ¿verdad? Entonces ojalá que ninguno de nosotros acá estemos en ese papel, ¿verdad? Sino que estemos dentro del papel del sabio. Entonces, ese andar como sabio empieza en tu matrimonio y no en la iglesia local, como de repente pudiste haber creído en algún momento. ¿Me entienden? Ser sabios, de repente pensamos, oh, en mi vida espiritual, qué lindo sería realmente. Pero ser sabio comienza en tu matrimonio. Amén, en tu familia. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7, hermanos, dice lo siguiente, y escuchen. 3:7 de Primera de Pedro. Vosotros, ¿a quién le habla? Vosotros, maridos. Me habla a mí. Te habla a ti como esposo que estás acá, ¿eh? Y los que van a ser esposos también el día de mañana. De igual manera, los que están solteros y se van a casar el día de mañana, miren acá, ¿verdad? Lo que la Biblia les está diciendo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. ¿Cómo dice? Sabiamente. Pastor, ¿cómo es vivir con ella sabiamente? Pues si tú le conoces a mi esposa, por favor, ayúdame, pastor, a vivir sabiamente con la mujer que me diste. Bueno, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Sabes cómo es esto? Dando honor a la mujer como a un vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En tu casa, ¿cómo agarrás vos un vaso frágil? Los vasos generalmente son de vidrio, ¿verdad? Y son frágiles. ¿Cómo agarrás? Con cuidado. Pero acá dice, no como un vaso frágil, dice como a vaso más frágil. O sea que es pero re frágil. ¿Cómo tomas algo que es pero re frágil? ¿Cómo lo tomas?
con más cuidado todavía, ¿verdad? Con mucha delicadeza, gracias Mirta, con mucha delicadeza, ¿verdad? Agarra, ¿verdad? Agarra. Suavemente, hermano. Más todavía en la menopausia, ¿verdad? A partir de los 40 años. Suavemente tú agarras un vaso que es muy, pero muy frágil. La Biblia está haciendo esta comparación. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, a tu esposa, como a vaso más frágil, porque ella es coheredera de la gracia de vida. ¿Para qué tienes que hacer esto, hermano? Para que tu oración no tenga estorbo. O sea, para que tu oración no tenga un techo de bronce acá encima de tu cabeza y vos orás y ¡brin! Rebota y se cae otra vez. Para eso. Es interesante, hermanos, que aquí en este pasaje de Primera de Pedro 3, Pedro dedica, escuchen bien, 6 versículos a los deberes de la esposa y solamente un versículo, que es el 7, como deber del marido. 6 versículos habla de la responsabilidad o el deber de la esposa y uno solo habla para el marido. Lo contrario ocurre con Pablo. Pablo en nuestro capítulo 5 de Efesios, y por favor vamos otra vez al capítulo 5, verso 22. Pablo por su lado dedica 3 versículos a los deberes de la esposa. ¿Cuántos versículos dedica Pedro? 6 versículos Pedro a los deberes de la esposa y Pablo dedica 3. Pedro, ¿cuántos versículos dedicó al marido? 1. Y Pablo, hermanos, dedica 7. Así es que, hermanos, si hoy hablo duro para las esposas, atájense de lo que va a ser para los maridos en la siguiente enseñanza. Y no falten, porque miren el que no se congrega, ¿verdad? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Así es que yo ya voy a saber que si alguien no viene es porque se enojó, hermano, ¿verdad? Y el que se enoja, ustedes saben bien que pierde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es carnal. Porque el espiritual recibe la palabra de Dios, si le afecta, se arrepiente, pide perdón, restaura su comunión con Dios y continuamos adelante, hermano. Amén. Entonces, ¿por qué Pedro dedica 6 versículos a la esposa y uno solo al marido? Porque era casado. Exactamente, gracias Julio. Pedro era casado, hermanos. Y 6 versículos para las mujeres y uno solito para él. Y Pablo era soltero, ¿verdad? Y entonces él dedica 3 versículos como deber de la esposa y 7 se tira él hacia él, ¿verdad? Entonces, nuestra vida, hermanos, nuestra vida es un testimonio permanente. Allí donde tú estás desenvolviéndote, allí debería estar un testigo de Cristo. Amén. No un testigo de Jehová. No, eso es no, hermano. Ni les recibas en tu casa a los testigos de Jehová y a los mormones. No los recibas. No los recibas en tu casa. Entonces, donde estás tú desempeñándote, desenvolviéndote, ya sea en el consultorio, en tu oficina, ¿verdad? En tu trabajo, en la fábrica, en la despensa, allí en la calle, visitando a tus clientes, donde te desenvolves, ¿verdad? Tú tienes que tener un testimonio, ¿verdad? De vida y vos tenés que ser
testigo de Cristo. Tu matrimonio debe constituir un ejemplo claro de la relación espiritual que hay entre Cristo y su iglesia. Sobre tu matrimonio, mi querido hermano, y sobre mi matrimonio, ¿verdad?, recae la responsabilidad de ser un mensaje vivo, de ser un libro abierto, hermanos. Tu matrimonio y mi matrimonio tiene que ser un libro abierto. Ayer en la enseñanza decíamos, estaba poniendo José un ejemplo de la pecera, ¿verdad? Ustedes saben la pecera los 6 lados es transparente, ¿verdad? Y el pescadito no se puede esconder de vos, vos te das la vuelta y le vas de todos lados. Bueno, tu vida y mi vida, ¿verdad?, tiene que ser como una pecera, hermanos. De todos los ángulos, puntos de vista, se nos tiene que observar, o sea, se nos está observando, hermanos. ¿Entiendes? Entonces, sobre tu matrimonio y el mío recae la responsabilidad de ser un mensaje vivo, un libro abierto de la comunión, mensaje vivo de la comunión en tu matrimonio y en mi matrimonio. ¿Qué debe haber? Comunión, de la ayuda mutua, de la protección, de la provisión y del perdón, así como hay en la relación de Cristo con su iglesia. ¿Están entendiendo, hermanos? Porque al principio les dije que el matrimonio es, ¿verdad?, la relación, es el ejemplo de la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Entonces, Cristo a la iglesia provee, en primer lugar, de salvación, ¿verdad? Provee protección, cuidado. ¿Qué más? Perdón. ¿Qué más Cristo provee a su iglesia? Vamos, iglesia. Amén. Sanidad, paz, amor, restauración. Todas estas cosas que Cristo ofrece a la iglesia, hermanos, tu matrimonio tiene que verse reflejado. En tu matrimonio tiene que haber paz, tiene que haber perdón, tiene que haber reconciliación, tiene que haber restauración, tiene que haber sanidad, tiene que haber todo lo que hay en la relación de Cristo con su iglesia. Amén, hermanos. Necesito que entiendan bien, hermanos, para poder avanzar a los siguientes versículos. Si no, vamos a trancarnos y no vamos a pasar de grado. ¿Verdad? Entonces, la relación de pacto matrimonial descansa en la entrega y en la sumisión de ambos. Entrega y sumisión de solo la mujer. Ambos, hermanos, ¿verdad? Cristo, tengan en cuenta siempre la relación de Cristo con la iglesia. Cristo, ¿verdad?, se entregó, ¿sí o no? Sí. ¿A qué punto? Al punto de dar su vida por la iglesia, ¿verdad? Y, ¿verdad?, en su misión, Él lo hizo eso, obedeciendo al Padre, hermano. La misma cosa es la relación en el matrimonio. Ambos, marido y mujer, ¿verdad?, esposa, tienen que entregarse el uno al otro, ¿verdad?, y ser sumisos uno al otro. ¿Ok? Serían otras palabras, hermanos, esto es la disposición de buscar el bien del otro antes que el suyo propio. ¿Se entiende? Varón, tú le dices a tu esposa, te amo. ¿Qué entiende tu esposa por esa palabra, te amo? Porque recuerda que ella tiene un lenguaje diferente, no es el mismo lenguaje del varón. Entonces tú le dices, te amo. ¿Qué le estás diciendo a ella? ¿Qué entiende ella por te amo? ¿Sabes lo que entiende ella? Yo soy la persona más importante de su vida. Soy la número 1, no la número 4972.
en su orden de prioridad. ¿Entienden, hermanos? Entonces, Cristo, ¿verdad?, amó a la iglesia, ¿sí o no? A tal punto de dar, como dije, su vida. Entonces, había una necesidad en la iglesia. La iglesia, ¿qué necesitaba, hermanos? La iglesia estaba condenada por el pecado, ¿verdad? ¿Qué necesita qué necesitaba la iglesia? Salvación, ¿verdad? Entonces, Cristo, ¿qué viene a hacer? Viene a satisfacer la necesidad de la otra persona, en este caso la iglesia, antes que el suyo propio. ¿Me entienden, hermano? Esa es la misma relación que tiene que haber en el matrimonio. Yo tengo que anteponer, yo tengo mis necesidades. Yo tengo que anteponer mis necesidades satisfaciendo primero las necesidades de mi esposa. Y me quedo yo así. No, ella tiene que hacer lo mismo. ¿Entienden? Es recíproco, estamos hablando de reciprocidad, hermano, ¿verdad? Entonces, las demandas a una esposa cristiana. Wow, versículo 22, hermano. Por favor, acompáñeme, Efesios 5:22. Alguien me lee, por favor, con voz potente de entre los hermanos. 22 de Efesios 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Muy bien. Dice, atiendan bien. No dice acá los aconcubinados. No dice acá los que están amancebados. No dice acá los que están juntados. ¿Qué dice acá? Las casadas, aquellas que entraron en pacto matrimonial, ¿verdad?, con un hombre, en este caso su marido, y Dios. Entonces dice, las casadas, ¿qué tienen que hacer? Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las demandas a una esposa cristiana: sujetarse a su marido. El temor de Dios, hermanos, es el principio de la sujeción, y Pablo aquí aplica primerito a la esposa. Pero no se enojen conmigo, por favor, las esposas, porque comienzo con ellas o con ustedes, ¿verdad? Ya les va a tocar a sus maridos y tráiganle. Esto es para que le traigan a sus maridos, para que cuando voy a enseñar para el marido estén aquí ellos para escuchar, ¿verdad? Entonces, este mandato es un mandato. Las casadas estén sujetas, hermanos. Es un mandamiento, está en imperativo. No es si querés o no querés, o si te gusta o no te gusta. No me nace, me nace. Le quiero o no me quiero, ¿verdad? Estás deshojando ahí la margarita. No. Este mandato del Señor, hermanos, no tiene excepciones y se aplica a toda esposa cristiana. Solamente para las cristianas. ¿Me entendieron bien, hermanos? Es un mandamiento para las esposas cristianas. De hecho, que vos podés leerle a una impía, ¿verdad?, a una no salva, pero y cata chupela mundo, como alguien dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra a un impío no le interesa. La palabra de Dios, hermano, es para la iglesia, para vos y para mí, ¿verdad? Entonces, este mandato del Señor no tiene ninguna excepción, se aplica a toda esposa cristiana. Y escuchen, no importa su condición social, económica, cultural, ni racial. A la esposa cristiana no importa su condición económica, cultural, racial, ni social.
ni tampoco su capacidad intelectual, ni tampoco conocimiento, ni tampoco madurez espiritual. No tiene nada que ver acá ninguna de estas cosas. La palabra dice sujetas, las casadas estén sujetas, ¿verdad?, a su propio marido. Sujetas, habla entonces de sujeción. En otras palabras, subordinadas. ¿Ok? Las casadas, en una versión parafraseada Nelson Flores, ¿verdad? Las casadas estén subordinadas a sus propios maridos. Esta sujeción, escuchen hermanos, no es para que el marido demande de ella. No es para que el marido demande de ella, sino que ella, en este caso la esposa, ¿verdad?, ofrezca de forma voluntaria y amorosa la subordinación. ¿Entienden, hermanos? Acá no estamos hablando de machismo tampoco, ni de ser machista, ¿verdad? Porque el marido no tiene que demandar de ella la sujeción. Ella tiene que dar de por sí, hermano. Eso es lo que es el significado acá de la expresión, ¿verdad? Esta sujeción de la esposa, dicho de otra manera, sumisión o subordinación, está limitada, hermanos. Está limitada a un solo hombre. ¿A quién dice acá la palabra? A su marido. Realmente acá está hablando en plural, ¿verdad? Entonces se entiende el término en plural y entendemos también en singular, ¿verdad? Entonces, la sujeción de la esposa está limitada a un solo hombre. Su marido, en este caso, a quien Dios ha puesto sobre ella como cabeza. Esta también enseña que el marido le pertenece a ella como una posesión íntima y personal. Ah, no, pastor, eso sí que ya no te acepto. Dije, el marido le pertenece a ella, ¿verdad? Le pertenece a ella de manera íntima y personal. Mi cuerpo, hermanos, y también ahí vos, ¿verdad? Mi cuerpo, en primer lugar, mi vida le pertenece a Dios. Eso no se discútelo, no es lo ni primer lugar, ¿verdad? Entonces, a Dios le pertenecen nuestras vidas, tanto hombre como mujer. Entonces, en primer lugar, mi vida le pertenece a mi esposa, mi cuerpo, ¿verdad? Y ella la misma cosa. ¿Dónde dice eso? Cantares 6:3. Cantares, yo nunca leí Cantares, pastor. Pues te aconsejo a que leas Cantares, porque es la relación justamente de Cristo con su iglesia, hermanos. Habla del matrimonio. Cantares 6:3. Y dice así. ¿Alguien quiere leer una voz femenina, por favor, en la congregación? Adelante. Yo soy, ¿de quién? De mi amado, dice la esposa, ¿verdad? Y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Pastor, pero eso es Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ya quedó atrás, pueden decir algunos. Ok, vamos a 1 Corintios 7:4, por favor.
Primera de Corintios 7:4. Esto sí que es más duro todavía, hermano, ¿eh? ¿Sabían ustedes que en esta época de la gracia la palabra de Dios es mucho más dura que el Antiguo Testamento, hermano? Dice el verso 4 de Primera de Corintios 7. La mujer, ¿quién? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. ¿Quién la tiene? El marido. Muy bien. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo. ¿Quién la tiene? La mujer. Ahí está, hermano. Más claro que el agua, imposible. ¿Quieres discutir la palabra? Pues no lo discutas, ¿verdad? Acepta, recíbela, ¿verdad? Y obedécela. Sujeta, sumisa, subordinada, hermanos, no significa que es inferior al varón, sino que Dios estableció este orden desde el principio entre los dos sexos. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es cabeza de todo varón. Atiendan. Cristo es cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Quién estableció esto, hermanos? Dios. En el principio, o sea, en la eternidad, Dios estableció esta verdad. Esta es una verdad absoluta, hermanos. No es una verdad relativa, ¿verdad? Es una verdad absoluta. Entonces, la sujeción se hace, hermanos, como al Señor. Y esta sumisión, esta subordinación suprema de la esposa debe ser como al Señor. Como al Señor, no solo en el Señor, sino como al Señor. Eso significa en obediencia incondicional. ¿Vos estás sujeto a Cristo? Pregunto, ¿sí o no? ¿Ponés alguna condición vos a eso? No, hermano. La misma sujeción está llamada a tener la esposa con su marido, ¿verdad? Esta actitud consiste en someterse con amor, en un acto de obediencia total al Señor, quien es, en este caso, tu Señor y Salvador. Dios es quien dio este mandato como su voluntad para ti, esposa. Dios dio este mandato de sujetarte a tu esposo como un mandato de su voluntad. Es la voluntad de Dios que así sea, ¿verdad? Pero vean, hermanos, todo esto tienes que hacer sin considerar, o sea, sujetarte a tu esposo, ¿ok? Tienes que hacerlo sin considerar si tu marido merece o no. Ese sí que te dolió, ¿verdad? La Biblia te ordena sujetarte a tu esposo. Si lo merece o no, no importa. La Biblia dice, las casadas estén sujetas a sus maridos, dice. ¿Verdad? Entonces, tampoco dice que debes considerar su condición espiritual. ¿Es creyente o no es creyente? No importa, hermanos. ¿Me entienden? No importa, porque la Biblia no dice las esposas estén sujetas a sus maridos si son creyentes. No dice, hermano. ¿Me entienden? No dice. El mandato es para ti, esposa.
en esta noche, sujetarte a tu marido. El nuevo nacimiento, como hace rato dijo la hermana Marta, ¿verdad? El nuevo nacimiento y más tarde la llenura del Espíritu ha de producir en una esposa cristiana esta clara manifestación que es la sujeción. En Génesis 3:5 encontramos que Satanás trajo insubordinación, lo contrario a la subordinación. ¿Qué vino a decirle Satanás a la mujer? Para insubordinarla al marido a quien ella estaba subordinada. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Génesis 3:5. Con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Imagínense, hermano, la mujer Eva en este caso estaba subordinada a su marido, a Adán, y viene Satanás, ¿verdad? Y quiere insubordinarla. ¿Qué es insubordinación? ¿Alguien puede decirme la definición? Faltar el respeto, levantarse, deshonrar, insubordinación. Entonces, Satanás vino a traer insubordinación en la esposa y esto produjo una ruptura en las relaciones con Dios. ¿Sí o no, hermanos? La insubordinación de la esposa hacia el marido trae, hermanos, ruptura. ¿Saben lo que es ruptura, verdad? Se rompen las relaciones. Ahora, en Génesis 3:16 encontramos que Dios restableció el orden. ¿Alguien me puede leer Génesis 3:16, por favor? Dios restableció inmediatamente esta insubordinación. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahí está, hermano. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará, sobre ti. El marido es cabeza de la esposa, hermanos. ¿Ok? Dirigiéndose entonces a las casadas, la palabra de Dios advierte que deben estar sometidas a sus respectivos maridos en algunas cosas. En todo, dice la palabra, ¿verdad? De la misma manera, hermanos, que la iglesia está sometida a Cristo en todo. Recuerden, el matrimonio es la figura de la relación de Cristo con la iglesia. La razón de esto, hermanos, es que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Como al Señor, esta frase da a entender en la dimensión espiritual del matrimonio cristiano que las mujeres casadas deben someterse a sus respectivos maridos como quien se somete a la santa voluntad de su bendito Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Esa es la relación del sometimiento. ¿Estás como iglesia sometida a Cristo? ¿Obedeces al Señor? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Amén, ¿verdad? ¿O no obedecemos al Señor? Claro que obedecemos, hermano. No tengas duda de eso, ¿verdad? Seguridad. Esta obediencia debe ser de parte de ella una sumisión voluntaria. Y por cierto, queridos hermanos, esta sumisión tiene que ser solamente a su propio marido, no a otros hombres o a otras personas. Amén, hermanos. La esposa, en este caso, ¿verdad?, tiene que someterse solamente a su propio marido, no a cualquier hombre, como sea de repente algún pastor, algún líder,
algún patrón, algún jefe, sea otra persona que esté, ¿verdad?, al mando encima de ella, ¿verdad? Someterse, recuerden acá, sujeción es subordinación, hermanos, ¿eh? Entonces, lo que hará mucho más fácil dicha obediencia a este mandamiento es que se le ordena a la esposa entregarla, ¿verdad?, como al Señor. Y esto es como parte de la obediencia a aquel quien murió por ella. Ahora, la posición del marido, verso 23, estamos avanzando. Verso 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cabeza de la mujer. La condición de cabeza de la mujer, y acá hablo al marido, ¿verdad? La condición tuya de ser cabeza de la mujer, cabeza del hogar, principalmente, hermanos, no es de autoridad, sino de responsabilidad. Se te están cayendo las estanterías. Cabeza de la mujer, quiere decir que yo soy el macho, el líder, ¿verdad? Sí, ciertamente, pero no en el sentido de autoridad, sino en el sentido de responsabilidad, que es totalmente diferente uno del otro. Una esposa llena del Espíritu reconoce que el principal papel de su esposo es ser líder en el hogar. La lideranza, el liderazgo, ¿verdad? Liderar a su familia, proveer liderazgo, quiere decir. Y esto es exactamente el reflejo de Cristo sobre la iglesia. ¿Quién es el líder en la iglesia? ¿Yo? No, hermano, ni por casualidad que nadie digan que yo soy el líder de la iglesia, hermano. No, Cristo, hermano. Todos nosotros le seguimos a Cristo. Amén. No al pastor Nelson. Ustedes no me siguen a mí, hermanos. O si no, estamos mal. La iglesia le sigue a Cristo. Somos cristianos. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Porque si son seguidores del pastor Nelson, ¿cómo se llamaría? Nelsiano. ¿Ustedes son nelsianos o cristianos? ¿Verdad? Cristianos, hermano. Cristiano, seguidor de Cristo. Bueno, el marido debe tener un testimonio irreprochable, hermanos. Eso significa dignificar su familia, dignificar el hogar en el que Dios le colocó. Y es el responsable único y directo ante Dios de todo cuanto ocurre en su familia y dentro de su hogar. ¿Qué te parece, varón? El marido, no se me caigan de espalda, no se me duerman también. El marido es el único, ¿entienden lo que es único? No hay otro. Responsable de lo que pasa y de lo que ocurre dentro de su familia. Dios lo va a demandar al varón, no a la mujer, no a la esposa. Pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Génesis 3:9. Vamos, por favor. Génesis 3. Ahí está el hombre y la mujer, Adán y Eva. ¿Quién pecó primero, hermanos? Eva. Es categórico, ¿verdad? La conversación de Satanás fue con la mujer, con Eva. Fue Eva la que pecó y luego
comió del fruto y luego se lo dio a su marido que estaba como un bobo ahí mirando al lado de ella, ¿verdad? Tomá, come vos también, le dijo, ¿verdad? ¿Qué? No estaba haciendo su trabajo que Dios le dio. Exactamente. Él estaba ahí. Estaba mirando, tal vez estaba mirando fútbol él en ese momento. Y mientras eso su esposa estaba metiéndole conversación a Satanás o con Satanás, ¿verdad? Entonces, realmente fue la mujer la que pecó primero y después se le pasó al hombre, ¿verdad? Pero miren lo que dice en el versículo 9, hermano. Pregunto yo, Dios cuando vino a reclamar, ¿a quién le reclamó? ¿A Eva que pecó o a Adán? Dice, voy a leerles el verso 9. Mas Jehová Dios llamó a la mujer, dice ahí. Dice, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿por qué le llamó Dios al hombre, hermanos? Porque él es la cabeza de la mujer, la cabeza del hogar, y sobre él está la responsabilidad de todo cuanto ocurre en la familia, en el hogar, es culpa de él, hermanos. Así de sencillo y llano. Entonces, Dios le dice, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y no es que Dios no sabía dónde estaba, no. Lo que Dios quería era que él reconociera lo que hizo, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí habla de una cabeza, ¿verdad? Cabeza de la esposa, dice, ¿verdad? El marido es cabeza de la mujer. Pablo habla de una cabeza, y esta cabeza, hermanos, se entrega por su amada, como Cristo con la iglesia, ¿verdad? Esto señala la responsabilidad de entrega que tiene todo marido hacia su esposa y sus hijos, o sea, su familia. Luego dice, Él es su Salvador. Así como Jesús liberó a la iglesia de los peligros del pecado, de la muerte y del infierno, todo esposo debe proteger, proveer y preservar del peligro de este mundo a su familia y amar a su esposa mientras la dirige por medio de la sumisión. Amén, hermanos. Como Cristo libró de todos los peligros que había, así también el esposo, su responsabilidad es librar a su esposa y a su familia de todos los peligros de este mundo. Tito 2, versículos 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Y para terminar, hermanos, una consecuencia clara, versículo 24 de Efesios 5. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Gracias. En todo. ¿No les gustó? Voy a repetir. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. En todo. Amén. Así como la iglesia se sujeta a Cristo, así la esposa debe sujetarse a su esposo. Dios ha dado a cada esposo y a cada esposa un rol, hermano, funciones, ¿verdad? Para cumplir dentro del matrimonio. Y verá, cada función que Dios dio al hombre no las puede cumplir la mujer. Y las funciones que Dios le dio a la mujer no las puede cumplir el hombre. Entonces, la sujeción de la esposa, según este versículo 24, hermanos, no es parcial. La mitad nomás. Es total, hermano, porque dice en todo. Y esto vamos a continuar la próxima semana, ¿verdad?
La Biblia no hace referencia a un marido autoritario dando órdenes a su esposa. En ningún lado en la Biblia hay, ¿verdad?, referencia de un marido autoritario que le maltrata y le da órdenes a su esposa. Ni tampoco hay referencias a una esposa sumisa obedeciéndole a su marido en ese estado de autoridad, ¿verdad?, y exigencia. En todo el Nuevo Testamento no hay tal enseñanza, hermano. El mandato comprende todos los aspectos de la relación matrimonial a la esposa, ¿verdad?, de la esposa con el marido a la luz de la enseñanza general de la Biblia. Algunas demandas que Dios da a la esposa. Amor sincero. Tito 2, 4 y 5. Tito 2, 4 y 5 dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se acuerdan? Por respeto a Cristo, hermano. Otra vez acá tiene la misma connotación. Entonces, amor sincero. Dios, verá, la palabra demanda a la esposa amor sincero a su marido. De la misma manera que un cristiano debe amar a Cristo, así también la esposa debe amar a su marido. La esposa tiene que mostrar, ¿verdad?, un espíritu de paz y equilibrio en el hogar. Primera de Pedro 3, vamos a ir corriendo aquí. Primera de Pedro 3, versículo 3 al 6, dice así: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas, ¿ven?, estando sujetas a sus maridos. Y como ejemplo, Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Hermanos, la esposa debe estar siempre radiante y atenta para su marido. Solamente para su marido. ¿Quieren que les repita otra vez? La esposa tiene que estar siempre radiante y atenta solamente para su marido. Y su prioridad, ¿verdad?, no deben ser peinados costosos, ni joyas, ¿verdad?, sino mostrar un espíritu afable y apacible. La próxima semana vamos a hablar mejor de este espíritu afable y apacible, porque hay que explicar qué significa afable y apacible, ¿verdad? Y la Biblia demanda que tenga espíritu afable y apacible. Debe ser diligente en las tareas del hogar. ¿Quién? La esposa. Proverbios 31, marquen ahí por favor para leer en sus casas, del 13 al 21. 13 al 21. Tiene que ser diligente en las tareas del hogar. Tiene que ser pulcra, decorosa, elegante, correctamente vestida. Proverbios 31, 22. De la misma manera, hermanos, que la iglesia como novia de Cristo debe estar adornada para su esposo. ¿Sí o no? Arregla. Nosotros, hermanos, estamos siendo preparados para la boda del Cordero. El Espíritu Santo trabaja en mí y en vos cada día, ¿verdad? Puliéndote, quitando las cosas feas y malas que hay. ¿Para qué? Para el día de la boda. Así como una novia, ¿verdad?, toda una jornada se prepara para esa noche, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana ya se va al salón de belleza y ahí al spa, ¿verdad? Y bueno, así también la iglesia, hermano, tiene que prepararse, ¿verdad?, adornada, arreglada para su marido.
Tiene que respaldar a su marido, ¿verdad? De modo que éste sea respetado por el testimonio de ella. Proverbios 31, 23. Lo mismo es el testimonio de la iglesia en el mundo, para que Cristo sea honrado y respetado, ¿verdad? Nosotros tenemos que mostrar un buen testimonio como iglesia, ¿verdad? Y Proverbios 31, 27, tiene que velar en todo momento por su familia. Amén, hermanos. Y Proverbios 31, realmente, como dice allí, ¿verdad? Elogios de la mujer virtuosa. Es, hermanos, el modelo, ¿verdad?, de una esposa cristiana. Es nuestro modelo bíblico de una esposa cristiana. Nos ponemos de pie, por favor. Entonces, concluyendo, si a la mujer casada, repito otra vez, hermano, a la mujer casada con su marido, civilmente y religiosamente, o civilmente nomás, ¿verdad? Pero casada. Si a la mujer casada se le demanda sumisión y respeto hacia su marido, al marido se le demanda amor y sacrificio hacia su esposa. Lo mismo que hizo Cristo. Amén, hermanos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias por tu enseñanza, Padre. Bendecimos esta palabra tuya. Y, Señor, pedimos en esta hora, así como tu Espíritu Santo ha hablado a nuestros corazones y nos ha, Señor, mostrado áreas en nuestras vidas en que hay deficiencias, hay, Señor, obstáculos, hay pecados. Señor, en este momento reconocemos nuestros pecados y te confesamos, Señor. Confesamos, Padre, que hemos vivido, Señor, quizás apartado de este mandamiento. Lo hemos leído varias veces, Señor. Hemos pasado por alto, hemos leído de corrido este versículo, pero nunca nos hemos detenido, Señor, a analizar, a pensar claramente en cada una de las palabras y en el significado, Señor. Por eso, Padre, te pedimos antes que nada perdón. Perdón por desconocer tu palabra. Perdón por desconocer el significado de tu palabra, Señor. Perdón, Padre, por pecar en esta área, Señor, en nuestras vidas. Y, Señor, así como hoy hablaste a la esposa y hablaste también al marido, me hablaste a mí, hablaste a mi esposa. Señor, es digno de un hijo tuyo reconocer, Señor, las deficiencias, los pecados en su vida, arrepentirse, tomar la decisión de apartarse del pecado, dejar ese estilo de vida y, Señor, pedirte perdón y reconciliar, Señor, su relación contigo y también con su cónyuge. Señor, perdóname. Perdóname, Padre, por no tratarle a mi esposa, Señor, como a un vaso más frágil. Perdóname, Señor, por vivir con ella de una manera desordenada, como a mí me parece, como a mí me parecía, como a mí me enseñaron, como el ejemplo que yo tuve. Perdón, Señor. Perdón, Padre, por deshonrar a tu hija, Señor. Y pregunto, iglesia, en este momento, si tienes una hija, si alguien le trata mal a tu hija, ¿cómo te sentirías vos con esa persona que le trata mal a tu hija? ¿Te reirías con esa persona?
¿Bromearías con esa persona diciéndole, qué bien que hiciste eso con mi hija? Yo estoy seguro que tu sentimiento como humano va a ser de repudio y de rechazo hacia esa tal persona que le causó algún daño a tu hija. Pues quiero decirte, mi hermano, que tu esposa es hija de Dios. Y Él no va a dejar pasar por alto una ofensa como esa. Arrepiéntete, mi hermano. Arrepintámonos, varones, de tratar a nuestra esposa de cualquier manera. En los tiempos aquí apostólicos que el apóstol Pablo estaba escribiendo desde la cárcel estas palabras, la mujer era usada y tenida como un objeto y solamente era para satisfacción carnal de su marido. No ha cambiado mucho esta época con la que hoy estamos viviendo. Muchas mujeres son tratadas como cosas y son solamente usadas cuando queremos satisfacernos sexualmente. Y eso es pecado, hermano. Arrepiéntete delante del Dios, del Señor, y pide perdón por haber manoseado a su hija, que es la iglesia de Cristo. Padre, nos arrepentimos, Señor, y te pedimos perdón. Señor, te pedimos perdón por haber abusado, Señor, de nuestra responsabilidad de ser cabeza de la mujer, cabeza del hogar. Y hemos entendido este significado como autoridad, cuando no es autoridad, sino es responsabilidad. Y recuerda, mi hermano, recuerda, mi hermana, aquel voto que hiciste delante de Dios en el momento de tu matrimonio, aquella noche que te casaste, cuando respondiste a esas preguntas. Luis, ¿prometes amar a Raquel, cuidarla, honrarla, respetarla, proveerla en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? ¿Prometes? Sí, lo prometo, dijiste. Y lo mismo también a ti te digo, esposa. Aquella noche diste tu palabra de pacto y el pacto no se rompe, es eterno. ¿Prometes amarle a Luis como tu esposo legítimo, cuidarle, ayudarlo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y hasta que la muerte los separe? Sí, lo prometo, fue tu respuesta. Y hermanos, un cristiano no miente. Hablamos la verdad como hijos de Dios. Así es que, mi hermano, mi hermana, honra ese pacto, esa palabra que empeñaste, que diste a tu cónyuge aquella noche que se celebró tu boda. Delante de Dios fue aquellas palabras, aquel compromiso, aquel pacto. Aquello no fue un contrato de 6 meses o un contrato de 1 año como el del alquiler. No, aquel fue un pacto y es para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Dios bendice a tu iglesia y despídenos en esta noche de este lugar con tu paz y tu amor, y que tu bendición sea en la vida de cada uno en esta semana que se inicia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Salúdense. Poderoso Dios, no hay otro Dios.